El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. Hoy vamos a remontarnos al año de 1940 y vamos a conocer la revista Ideales, que era en ese entonces la revista oficial del Colegio Santo Tomás de Aquino, aquí en Zapatoca. En el año de 1939 llegaron a Zapatoca los misioneros del Corazón de María, o padres claretianos, fundados por Antonio María Claret, a hacerse cargo del Colegio Santo Tomás. Los padres claretianos son responsables de la educación de cientos de zapatocas, nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, y también son responsables de la construcción de una parte del Colegio Santo Tomás. Vamos a mirar ahora los nombres o el cuadro de honor de los profesores de ese entonces, que en su mayoría eran de nacionalidad española. Oigamos entonces quiénes fueron estos ilustres sacerdotes y profesores. Directiva y profesorado del colegio: Reverendo Padre Silvestre Apodaca, rector y profesor de inglés, literatura y apologética. Nacionalidad española. Reverendo Padre José M. Cervelo, o Cerveló, prefecto y profesor de contabilidad, mecanografía, taquigrafía, dibujo y canto. Reverendo Padre Marcelino Salvía, secretario y profesor de Historia Universal y Religión, también español. Reverendo Padre Blas Grau, padre espiritual del colegio, español. Reverendo Padre Romualdo Camaraza, ecónomo y profesor de álgebra, aritmética y elementos de ciencias, español. Reverendo Padre Luis Bernal, ayudante del prefecto y profesor de Historia Natural, francés y cívica, colombiano. Reverendo Padre Daniel Zabaleta, profesor de castellano, Historia Patria y Geografía Patria, colombiano. Reverendo Padre Jorge Palacios, profesor de aritmética y preparatoria superior, colombiano. Reverendo Padre Antonio Osorio, profesor de Geometría, Geografía Universal y Preparatoria Superior, colombiano. Reverendo Hermano Asensio Rojas, profesor de Preparatoria Inferior, colombiano. Los padres claretianos estuvieron en Zapatoca desde el año 1939 hasta el año 1942. Dejaron el edificio muy avanzado y los padres de la comunidad salesiana a partir de 1945 siguieron con esta obra. Vamos entonces también a conocer algunos de los alumnos de hace aproximadamente 72 años que hoy todavía viven en Zapatoca. Vamos a llamar al tablero una vez más a estos estudiantes de la época. Guillermo Rincón, Pedro Romero, Hernán Gómez, Santiago Gómez, Jesús Enciso, Clímaco Acevedo. La revista Ideales
empezó su publicación, como dije anteriormente, en el año de 1940 y solamente se tiene conocimiento de 6 ediciones que son las que hoy tenemos en el Centro de Historia. La revista número 2 de septiembre de 1940 trae en la portada la foto de un ilustre y muy importante zapatoca de finales de 1800 y principios de 1900. Es importante que los zapatocas conozcamos quién fue este personaje. Es quizás la persona más importante durante la construcción de nuestro municipio. Don Telmo Jacinto Díaz Serrano fue el principal benefactor en la construcción de nuestro templo. Importó de Londres el reloj de la torre. Fue el primero en contribuir 500 pesos para la adquisición del altar mayor. Don Telmo fue también de los fundadores de San Vicentico, del Hogar San José, del Colegio Santo Tomás de Aquino, del Colegio de las Madres Belemitas, del Hospital y de muchas otras obras. Vamos a escuchar lo que escribió don Benjamín Ardila en la revista Ideales con respecto a don Telmo. En un artículo titulado Un varón recto, Benjamín Ardila Díaz dice lo siguiente: cuando algún cronista inteligente y sagaz repase en años remotos la historia de esta villa, sus hechos, sus costumbres, sus obras y sus hombres, habrá de enmarcar con aureola de gratitud y de recuerdo la figura de Telmo J. Díaz. Si quisiéramos personificar la generosidad, bien pudiéramos hacerlo hoy al otear la vida sosegada y quieta de Telmo J. Díaz. No hay que buscarle mezclado en asambleas de intelectuales, ni ensayando una novela, ni corrigiendo una rima, ni en la bulla donde crece y florece la fama de los hombres importantes. Hay un arte difícil de aprender y es el de hacernos la vida amable y tornarla agradable a los demás. Desde los últimos años del final del siglo, no hay obra ni empresa que diera resonancia a la ciudad a la cual no se vinculara con el dinero y con el corazón Telmo J. Díaz. Para él no se modeló la sentencia de que el dinero corrompe el corazón del hombre, porque no le convirtió en un Dios para servirle de rodillas, sino en motivo para pasar por la vida, ni envidioso ni envidiado. Unos curas afables, bonachones y virtuosos cometieron la osadía de planear un templo de clásicos estilos, de recios muros y de anchurosas naves. No había dinero en los arcones, pero sí una resolución valerosa para desafiar la pobreza elegante de los vecinos. La piedra cincelada empezó a decir su verdad y poco a poco el monumento se fue incorporando hasta dominar el valle con la arrogancia altanera de las torres. Otro día quiso mi pueblo ofrecer a las familias desamparadas y pobres techo y pan. Adquirió un lote y levantó una ciudadela amparada por el nombre de Vicente de Paúl. Se acordó también de los huérfanos y construyó un asilo donde unas monjas reemplazan a las madres con ternura y con piedad.
Más tarde, la inquietud y el afán de nuestras gentes ideó un plantel para el regodeo de las inteligencias en estos climas afortunados y bajo estos cielos clementes. ¿Copia acaso de aquel otro cielo de Castilla donde Fran Luis pudo jactarse de escribir tan bellas cosas? A todo contestó con el grito desafiador de las falanges: presente. Estas juventudes inquietas y ligeras que miran el presente y acaso no tienden su mirada escrutadora al pasado, tal vez ignoren lo que significó la presencia de Telmo J. Díaz ante el desarrollo de la prosperidad de esta tierra, para la cual tuvo derroches de galanterías, de desprendimiento y espiritualidad. En la misma revista aparece otro artículo firmado por don Ramón Acevedo S. Oigamos lo que dice. El lirio de los elogios se abona con la tierra de los muertos. Para nosotros los zapatocas, la figura querida y familiar de don Telmo Díaz, quien extinto dejó huérfana y desamparada esta comarca, donde su acción tenía un poder constructor y al propio tiempo un afecto de bálsamo y alivio. De estirpe esclarecida en las faenas del trabajo y en los cánones de la honorabilidad, acrecentó, abrillantando las tan nobles características. Más grande fue su vida modesta y sencilla, y fue imán de corazones y modeladora de espíritus por medio del ejemplo. Perteneció a este prócer de nuestra tierra bien amada a la orden caballeresca de los que dan, no por el vano orgullo de haber dado, que si por el placer inefable de servir. Dar, siempre dar, ser alivio del pobre y consuelo del oprimido fue el objeto de su vida. No pensaba en recompensas, ni siquiera en agradecimientos. Quien daba solamente por rendir culto al bien, a la justicia y a la caridad. Difícilmente se repetirá entre nosotros un ejemplar igualmente gallardo, de renunciación y de exquisita nobleza, patriota integral, fue acérrimo defensor de todo lo nuestro, nunca manifestó deseo de conocer otros paisajes que los suyos nativos. Tributo de admiración y de paladeo de orgullo y lección a domicilio viene a ser esta remembranza del varón preclaro que ayer aglutinó los cariños y hoy congrega los recuerdos de la ciudad nativa en torno de su cuna, una vez centenaria. Ramón Acevedo S. En el libro San Vicente, escrito por don Gerardo Verga Tristancho, también se hace referencia a don Telmo. Allí se dice que don Telmo fue de los que acompañó a don Sacramento Cristancho a la fundación de San Vicente. Don Telmo adquirió varias fincas en San Vicente y se dedicó al comercio del café. Fue el primero en la comarca en producir y exportar café de buena calidad. También tuvo negocios con la empresa de Geo von Lengerke. Aquí en Zapatoca, dedicado también a la agricultura, fue dueño de algunas fincas, tales como Gachaneque y la Alsacia. La casa que fue su residencia, por allá por los años de 1950, fue destruida porque fue donada al Colegio del Sagrado Corazón para la construcción del edificio que hoy tenemos. También su familia regaló otras propiedades en la manzana del Colegio del Sagrado Corazón. En este momento este programa está siendo filmado desde la Casa de la Cultura, que fue una donación hecha por dona Isidora Díaz Acevedo, hija de don Telmo, para que aquí funcionara esta Casa de la Cultura. El negocio del café de don Telmo fue heredado por don Julio Martín Acevedo Díaz, y hoy en día este negocio del café, que se inició en Zapatoca a finales de 1800, está en manos del bisnieto de don Telmo, Osvaldo Acevedo Gómez, quien en su finca, el Roble de la Mesa de los Santos, produce un café orgánico de reconocimiento mundial y que lleva el nombre de Café
Mesa de los Santos. Escuchemos también lo que dice la reseña religiosa sobre Zapatoca, que fue publicada en el año de 1917. Aquí se hace referencia a la labor de don Telmo Jacinto Díaz en la construcción de nuestro templo. Don Telmo J. Díaz, ese ser privilegiado con que se ufana nuestra ciudad, de alma grande y corazón generoso, inclinado siempre a favor de las causas nobles, que no ambicionaba otra recompensa que la satisfacción del deber cumplido y la eterna felicidad. El incansable servidor del hospital, las comunidades religiosas, de la Conferencia de San Vicente de Paúl, de la instrucción pública y de todo lo que signifique adelanto y progreso, puede ser contado sin riesgo de equivocación como el primer benefactor de nuestro templo. Él ejerció desde el principio hasta el fin el cargo de proveedor de la obra sin exigir remuneración alguna. Hizo los pedidos de algunos de los objetos que adornan el edificio, como el reloj, el órgano y el cobre para la cúpula. Dio grandes cantidades de dinero y, en fin, fue siempre el asiduo colaborador de los párrocos en la realización del proyecto, porque poseedor de cuantioso capital, sus arcas estaban siempre abiertas para las más urgentes necesidades. Por eso, al escribir estos sencillos apuntes, se honra el que lo hace grabando en ellos el nombre de este personaje, modelo que se citará siempre como lección y como estímulo, y cuya vida ha sido forjada en el molde de los férreos caracteres. Memoria eterna para quienes como él saben dejar escrito su nombre en las magníficas obras que adornan y embellecen la tierra que soportó sus primeros pasos y que en la actualidad lo ve levantar su frente con la dignidad que marca la honradez y dando ejemplo de laboriosidad a las generaciones que desfilan ante su vida. Después de conocer quién fue don Telmo en nuestro municipio, estoy casi seguro de que los oyentes estarían de acuerdo en que el parque de nuestro municipio debería estar adornado con un busto como recuerdo y agradecimiento de este importante personaje a quien Zapatoca le debe mucho. Don Telmo es el padre de doña Isidora Díaz Acevedo, quien contrajo matrimonio con el general Leonidas Acevedo, y son los padres de don Julio Martínez Acevedo Díaz, don Mario Acevedo Díaz, don Jorge Acevedo Díaz, don Alfonso Acevedo Díaz, doña Margot y doña Magola Acevedo Díaz. La revista Ideales de 1840 también le dedicó un espacio al nuevo puente Eduardo Santos. Aunque ya anteriormente habíamos hablado de la visita del presidente Eduardo Santos a Zapatoca, hoy, gracias a la revista Ideales, tenemos más información a ese respecto. En cuanto a la construcción del puente, la revista dice lo siguiente: la construcción del nuevo puente Eduardo Santos será una necesidad apremiante
y por muchos años constituyó una muy legítima aspiración de los pueblos comarcanos. Para Zapatoca ha sido de suma importancia el término de esta construcción, como quiera que la sitúa en el centro de las comunicaciones de la capital con la costa atlántica. La construcción del puente empezó en junio del año 1940 y termina en octubre del presente año, bajo la experta dirección del doctor López Dóriga, especialista en estas construcciones y a quienes debemos muchos de los grandes puentes con que cuenta hoy la nación. El puente que inaugurará próximamente, señor Presidente de la República, es colgante y semirrígido, con una longitud de 180 metros repartidos de esta manera: 100 metros libres de luz, 2 aproches o cepas metálicas rígidas de 15 metros cada una, 2 cepas o aproches ciegos de concreto de 15 metros cada uno y 2 macizos de anclaje de 10 metros cada uno. Aprovechando la visita del doctor Eduardo Santos, presidente de la República, a la inauguración de este puente que lleva su nombre, los ciudadanos de Zapatoca decidieron invitarlo para que viniera a visitar nuestro municipio y por intermedio de algunos zapatocas en Bogotá le enviaron un telegrama de invitación. Oigamos lo que dice este telegrama. Zapatoca, agosto 15 de 1941. Excelentísimo señor doctor don Eduardo Santos, presidente de la República. Bogotá. Excelentísimo señor. Con gran satisfacción hemos recibido la noticia de que piensa Vuestra Excelencia presidir la inauguración del puente que se está construyendo sobre el río Suárez, entre Sogamoso y Galán, en la carretera de esta ciudad capital a Barrancabermeja, que en breve será terminado y para el cual toda la ciudadanía de esta comarca solicita que lleve el nombre ilustre de Vuestra Excelencia. Pedimos atentamente a Vuestra Excelencia que persistáis en el propósito de venir a la inauguración dicha y que extendáis vuestro viaje a esta ciudad, San Vicente y Barrancabermeja, para que podáis tomar nota a cabalidad de la importancia de la carretera que recorréis, no solo para estas tierras, sino para la mayor parte de este departamento y los de Boyacá y Cundinamarca. Una comisión de paisanos nuestros, precedidos por los señores doctores Pedro Alejandro Gómez Naranjo y Carlos Gómez Plata, pondrá en manos de Vuestra Excelencia el mapa oficial de carreteras, ampliado y bordado en seda y con el puente Eduardo Santos, que a la vez que es prenda de nuestra estimación y respeto a Vuestra Excelencia, os puede servir de indicador para el aprecio de la vía, cuya sobresaliente ventaja os apuntamos antes. Atentos servidores de Vuestra Excelencia, Guillermo Gómez Ortiz, presbítero, Juan de Dios Serrano, Eugenio Gómez Amorocho, Luis Francisco Díaz. Enseguida, entonces, escuchemos la respuesta del doctor Eduardo Santos a la petición de los zapatocas. Presidencia de la República, Bogotá, agosto 29 de 1941. Señores presbíteros Guillermo Gómez Ortiz, Juan de Dios Serrano, Eugenio Gómez Amorocho, Luis Francisco Díaz, demás amigos zapatoca. Motivo de la más cordial complacencia fue para mí la visita que una comisión de distinguidos ciudadanos, hijos de esa ilustre ciudad, me hizo en estos días pasados para poner en mis manos la gentil comunicación de ustedes y para hacerme entrega del bellísimo mapa, bordado en seda, en donde puede apreciarse la indiscutible importancia del puente, cuya inauguración está próxima, y que mis amigos de Santander, en un rasgo de generosidad que compromete una vez más mi gratitud, han querido bautizar con mi nombre. No es desconocida para mí la historia de esa noble ciudad que le ha dado a la República jurisconsultos eminentes, connotados hombres de letras, periodistas, gobernantes, virtuosos sacerdotes y prelados insignes. Comprendo que Zapatoca tiene, entre las ciudades de Santander, una peculiar fisonomía que la hace excepcionalmente atrayente. He oído hablar con palabras de alabanza de las bondades morales y sociales que son su mejor ornamento, de la austeridad de sus costumbres, de su condición hospitalaria y de muchas otras calidades eximias que hacen de este núcleo urbano uno de los centros más cultos de la República. Espero siempre que circunstancias superiores a mi voluntad no me lo impidan visitar próximamente esa ciudad
y algunas otras de las cuales conservo los más gratos recuerdos de familia por haber sido estos lugares los que más frecuentaron mis padres. A las damas de Zapatoca, autoras de la bella obra con que han querido regalarme, quiero hacer llegar, por la autorizada mediación de ustedes, la expresión de mi reconocimiento y de mi simpatía más cordial, sentimientos que comparte Lorencita, quien agradece, tanto como yo, la invitación que le han hecho y que también espera corresponder por la generosa y obligante. Los señores Gómez Naranjo, Arenas, Gómez, Plata, Díaz y Quintero dirán a ustedes con cuánta emoción recibí el mensaje que me enviaron ustedes y con cuánta espontaneidad les expresé mi voluntad de aceptar la invitación que me hacen. En la esperanza de poder estar pronto en la grata compañía de ustedes, acepto la invitación, agradezco el regalo y por sobre todo, les viviré reconocido por el cariño que alientan las palabras de su hermoso mensaje. Amigo afectísimo Eduardo Santos. Como regalo al presidente Santos en su visita a Zapatoca, las alumnas del Colegio de la Presentación bordaron en seda un mapa de las carreteras del departamento. El excelentísimo señor presidente de la República contempla el hermoso mapa de las carreteras santanderianas, primorosamente bordado en seda por las alumnas del Colegio de la Presentación. Lo rodean los distinguidos zapatocas, don Rafael Antonio Díaz, doctor Carlos Gómez Plata, doctor Carlos A. Díaz, Rito Quintero, doctor Pedro Alejandro Gómez Naranjo, doctor Antonio Vicente Arenas. Debemos recordar que fue el mismo presidente Santos el que durante su visita a Zapatoca le dio a nuestro municipio el título de la ciudad del clima de seda. Como todos sabemos, hoy en día en Zapatoca no contamos con servicios de rayos X. Pero como hemos podido ver en las propagandas que se han mostrado en este programa, en el año 1940 existían rayos X aquí en Zapatoca. La propaganda dice, aparatos de rayos X para ver el interior del cuerpo humano. Estaba localizado este servicio en la carrera quinta, número 810. Y era de propiedad del doctor Trino Mantilla, médico y cirujano, radiólogo. Muchas gracias. Thank you.